Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un poco del movimiento nacionalista vasco durante la Primera Guerra Mundial. Es evidente que el ámbito de las alianzas en ámbito europeo sufrieron dos personalidades en el siglo XIX que llevaron a la idea de que la paz era posible y rebajaron los decibelios de la conflictividad en Europa, como es la paz de Metternich, después del concierto de Viena, del Congreso de Viena, del ámbito, no estoy hablando evidentemente del concierto de Año Nuevo, que es una delicia y solamente después de escuchar la marcha Radetzky entras en el nuevo año realmente, sino en el Congreso de Viena de 1814-1815, después de las guerras napoleónicas y de enviar a Santa Elena, y no ya a Elba, sino a Santa Elena, a el corso Napoleón. Pues evidentemente la reordenación se imponía y se hicieron una serie de acuerdos que llevaron a esa forma de equilibrio llamada Paz de Metternich, que era el responsable de exteriores del Imperio Austrohúngaro. Y luego, con las guerras austroprusianas por el liderazgo de la construcción del espacio germánico, se produjo la llamada Paz de Bismarck, que lleva a ser un poco aburrido por el nuevo Kaiser, que derogará de facto lo que podría haber sido automáticamente renovado, como era la paz entre Rusia y Prusia. Y eso llevó inmediatamente al juego de alianzas que en principio era para cercar a Francia, y lo había casi conseguido el señor Bismarck. Francia llegó inmediatamente después a un acuerdo con Rusia y el sistema de alianzas cambió hasta el punto de que, como comentamos en un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente respecto a cómo se produjo el inicio de la Primera Guerra Mundial, hay ese sistema que cristaliza cuando es asesinado el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, pues evidentemente tiene todo un legado previo respecto a por qué los países se vieron impelidos y por qué se vieron en esa circunstancia de, bueno, va a ser una guerra tranquila, rápida, relativamente, pensando en algo parecido a la guerra franco-prusiana y no pensando en la guerra de secesión de los Estados Unidos que tardó 4 años largos en poder finalizar. Y al final de ella ya estaban configurados elementos que luego serán importantes en el frente occidental, como es el sistema de trincheras. Saber mirar o no mirar depende de qué objetivo se persiga para la explicación del momento histórico. El nacionalismo vasco ya había conquistado alcaldías como la de Bilbao y había tenido coqueteos con la posibilidad de alcanzar las mayorías necesarias para dirigir la Diputación de Vizcaya ya dentro del espacio de la propia Primera Guerra Mundial. Era un salto cualitativo del ámbito local, de tener concejales y alcaldes, a dominar la estructura territorial como era el ámbito de Vizcaya. Un elemento importantísimo que había sido desde los tiempos de Sabino, que fue diputado, uno de los 11 diputados de aquella diputación entre 1898 y 1902, criticado y controlado, ya que no sería lo mismo con un nacionalista vasco en el cotarro, con evidentemente apoyo popular, para diseccionar, no desde fuera, sino desde dentro, lo que estaba haciendo aquella institución con sus dineros, recordemos, que era depositaria de una parte del concierto económico en lo referido a Vizcaya, porque había 3 conciertos económicos, uno para Guipúzcoa, otro para Vizcaya y otro para Álava. No es hasta la negociación de Pedro Luis Uriarte cuando se unifica en un solo concierto la negociación de 1980, que entra en vigor el 1 de junio de 1981. Y por lo tanto, esa diputación, con recursos, con recaudación, con capacidades políticas de acción, no será sino hasta la llegada del Partido Nacionalista Vasco en 1917 con el Copo. Prácticamente todos los diputados serán del Partido Nacionalista Vasco, por lo tanto era inevitable la elección del presidente en la figura de Sota y Aburto. Y a partir de ahí empieza una reformulación del espacio político hasta el punto de que cambia el punto de vista de los navarreros, del ámbito de lo que luego podrá ser tal vez el espacio
heredado por UPN en el ámbito de Navarra, tal y como lo dice, por ejemplo, El Corralito Foral, el libro surgido en el año 2014-2015, previo al cambio que protagonizó Groay con Uxue Barcos Berruezo. Esa situación en donde a veces se tendía a pensar en el ámbito cristiano y de la reivindicación religiosa, a través de Sabino Arana y todos sus herederos, de que era una buena cosa esto de la reivindicación territorial ligada al ámbito religioso, sobre todo con el presidente carlista, la idea tal vez de que pudieran ser herederos, a pesar de que hay un artículo del amigo Xavier Ormachea desde el carlismo per accidents, por accidente. Por lo tanto, no había sino una situación en donde se quería ver un asunto y no lo otro, porque hay un libro sobre la polémica, sobre los fueros contra los carlistas del propio Sabino Arana. Pero a veces se piensa respecto a la idea de que cuando intentaron poner unos stands y unas tiendas evangelistas, miembros del ámbito protestante en Bilbao, Sabino Arana inmediatamente se hizo con Biblias para repartirlas en el pleno centro de Bilbao, a poder ser donde iban a estar esta gente. Y esto hizo que estos personajes proselitistas del ámbito protestante deshicieran su propósito y no se presentaran. Sabino, defensor de la fe. Y por tanto, algunos en Navarra pensaron, este puede ser un aliado, pero después de que en 1917 el nacionalismo vasco lograra alcanzar cota de poder en la Diputación de Vizcaya, se vio el proyecto nacional vasco de impulso y liderazgo desde Vizcaya, sobre todo porque había pasado a ser un territorio poblacionalmente superior, había pasado a tener bancos, es decir, capacidad financiera, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, había tenido las minas, es decir, la transformación industrial de Vizcaya a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, la creación de empresas y por tanto esa pujanza económica que se transformaba en pujanza política a través de la Diputación de Sota y Aburto era algo que empezaba a ser distinto. La percepción entre el 17 y el 23 empezó a cambiar y de manera relevante en Navarra, en aquella Navarra que quería ser reservorio de las esencias. Y por tanto, se empiezan a ver en los artículos de opinión ese cambio porque Sota y Aburto es el autor de la situación respecto a algo derivado de 1914, curiosamente, como es el asunto de la unificación de las diputaciones catalanas en una mancomunidad superior, que una especie de autonomía inicial para el ámbito catalán y que solamente 10 años después, con Primo de Rivera, será suprimido. Pero no inmediatamente después del golpe de septiembre del 23, sino un año y medio después. Tras ese inicio, de 1914, se buscó la constitución de un hecho regional en las cuatro hermanas forales del sur, a impulso del diputado general de Vizcaya, el señor Sota y Aburto, tratando de aunar los intentos de unificación con los otros diputados, el de Guipúzcoa, Álava y Navarra. Un liderazgo que representó, más allá de todo lo que hemos comentado del llamado gobierno vasco y todas esas reuniones, ahí tengo un libro respecto a las actas de aquellas reuniones, que en general estaban las tres diputaciones de la comunidad autónoma vasca y en buena medida estaba también Navarra y evidentemente la última reunión fue en torno a 1936. Pero, en buena medida, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, bueno, principios del XX, siglo XVIII, finales XIX y principios del XX, hubo un gran número de estas reuniones de coordinación que se estructuraban en el ámbito territorial conjunto de la llamada foralidad, y que por lo tanto no era novedoso cuando se llegaron a esas reuniones en donde se trataba de aunar criterio para el posible estatuto común vasco. Ese protoestatuto que no salió adelante porque, bueno, pues en buena medida en 1917 hubo una pelea a la que hubo una huelga general porque las cortes no se reunían y para tratar de llamar la atención, pues además de los conflictos de los llamados pistolerismos en Barcelona,
con los sindicatos, los patronos y todo esto, fue importante, por ejemplo, en 1909, que es por eso, por los sucesos de la Semana Trágica, en Barcelona, el templo expiatorio, para expiar la culpa de esos sucesos, como es la Sagrada Familia, todo tiene su correlación en la adquisición de criterio para tratar de sumarse al hecho anarquista por parte de la burguesía catalana en 1917, cosa que terminó por dificultar proyectos colaterales como era el proyecto de regionalización del País Vasco. Y porque, evidentemente, ellos, como ya tenían la comunidad, pues tampoco hicieron esfuerzos importantes para con el resto de reivindicaciones territoriales. Y más allá, evidentemente, de esa realidad como es la búsqueda del estatuto, tenemos Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, como un elemento también con la participación, ahora sí, de las diputaciones de los 4 territorios para la impulsación, es decir, poner en valor la búsqueda de conocimiento a través del método científico, la investigación, cosa que evidentemente genera esa institución del conocimiento que aún sigue y que luego tendrá importancia con el Estatuto de la Segunda República. Euskaltzaindia, surgida también en 1917, y que después de muchas vicisitudes acabó teniendo un espacio que la propia Diputación había ocupado en la Plaza Nueva de Bilbao, y que es un intento de establecer una Real Academia para el euskera, para que fijara aquello que ya se había comentado en aquellos congresos que comentábamos del País Vasco francés en 1901, con participación de Sabino Arana, tratar de dar pasos adelante a la hora de la fijación estructural del propio idioma, gramáticamente, en las normas de uso del idioma, para poder impulsar el mantenimiento del idioma en la realidad propia del país. Hubo un momento en el que Alfonso XIII visitó Bilbao y, bueno, pues en un alarde de humildad, en el ámbito de las explicaciones que el diputado Sota y Aburto le decían al rey de las Españas, acerca de, bueno, pues nosotros administramos esto y esto, hacemos esto, lo otro, lo más allá, en esa recepción. El gobernador civil le paró a Sota y Aburto y dijo, no, 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 majestad, esta gente no administra, esta gente gobierna. Lo cual es una idea de lo que realmente tenía esa concepción nacional, más allá del hecho concupisciente de administración de unos hechos concretos, sino tener un marco de referencia ideológico de cuáles pueden ser las largas luces que puedan inspirar la acción de gobierno del día a día, que también tiene estas ideas a larga duración, como es el hecho de crear instituciones de país y buscar un marco común de referencia como es un estatuto de autonomía. Evidentemente estos asuntos generaron polémica y generaron disfunción en el hecho electoral, como fue precisamente que en 1918, el primer momento en el que hay un grupo vasco, puede decirse tal vez que previamente hay algún diputado que pueda ser más o menos afín, pero un grupo vasco como tal en el Congreso de los Diputados es en 1918, con un éxito arrollador en aquellas elecciones a Cortes, y que evidentemente reflejó lo que venía dándose de 1917 territorialmente en Vizcaya, 1917-1918, con una importancia, porque estamos hablando del final de la Guerra Mundial, aunque no se supiera exactamente que era así. Podemos citar otra fecha previamente, como es el hecho de que en 1916 se dio en la zona de Lausana, en Suiza, insertos dentro de la Guerra Mundial, porque en la época de Pascua de 1916 se había producido el levantamiento de Pascua en Irlanda. Por tanto, el asunto territorial estaba al pil en la Europa de la época. Y en ese momento, en 1916, se produjo el tercer congreso de regionalidades y nacionalidades del ámbito europeo, al que el Partido Nacionalista Vasco envió una representación, incluso en aquella época difícil de transitar como es la propia Guerra Mundial, pero se envió como paso que
prologó a esa victoria en 1917 con la toma de la Diputación de Vizcaya, la victoria en las elecciones a Cortes Generales en 1918 y que llevó a que el movimiento monárquico y el movimiento socialista, que habían sido como el agua y el aceite, pero con el enemigo común en el nacionalismo vasco, llevaron a una estrategia de unidad de acción para tratar de desbancar al nacionalismo vasco, cosa que hicieron en 1919, quitándole la Diputación de Vizcaya. En esa conjunción monárquico-socialista, que evidentemente tuvo sus frutos en el año 21 con la pérdida en buena medida de casi todo el grupo vasco en las Cortes, pero sin desaparición completa, sino un mantenimiento testimonial, limitado, pero siguiendo estando allí, hasta que finalmente se produce el golpe de Estado en 1923, en donde después de 1921, que hubo una disgregación de esfuerzos en el Partido Nacionalista Vasco, se produce una ilegalización de facto del movimiento nacionalista vasco, teniendo que sobrevivir durante la época de la segunda de la dictadura, en este caso de la dictadura antes de la Segunda República, teniendo que sobrevivir en lo que se llamaba Juegos Florales, que era una suerte de exaltación a través de actos de bailes, danzas, elementos folclóricos, de hechos regionales que a veces encubría cierta reivindicación que iba un poquito más allá para el sostenimiento de esa capacidad de pensamiento y de socialización del hecho nacional a través de los elementos más vistosos, pero que eran posibles de realizar en la dictadura de Primo de Rivera, cosa que evidentemente dejó soterrado el hecho de la reivindicación política, a pesar de que, curiosamente, el Partido Socialista tuvo en Largo Caballero un representante en el Consejo de Estado de la época de Largo Caballero, de Primo de Rivera, disculpas, y UGT fue más o menos conceptualizado como el sindicato tolerado por el régimen dictatorial de Primo de Rivera, en un marco que ciertamente no puede ser catalogado como malo totalmente, porque fue cuando se produjo la inauguración de ciertos elementos industriales y económicos, como es la adquisición de la franquicia de la compañía de teléfonos, que finalmente luego se independizaría en la forma de Telefónica, la construcción de Camsa, del monopolio de petróleos, cosa que molestó bastante a ciertos ricachones estadounidenses que creían que tenían el monopolio con las siete hermanas, y otras serie de circunstancias, como por ejemplo en 1921 el asunto de el desastre de anual, elementos políticos que tienen que ver porque antes de la ratificación de la renovación del concierto por Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, a partir de diciembre de ese año 1925, evidentemente hubo algunas personas de dineros, como por ejemplo Horacio Echevarrieta, sí, el de las galerías de Punta Begoña, sí, el de Iberia, sí, el de las cataratas del Niágara y de otras muchas cosas, pagó de su dinero el rescate de los soldados españoles que aún estaban al cuidado de Abdelkrim, secuestrados, y eso llevó a cierta visualización de que los vascos estaban comprometidos con el proyecto común y por tanto permitió que pudiera darse esa negociación que cristalizó cuando Calvo Sotelo dijo aquello de que no tenéis privilegios, sino tenéis un hecho diferencial propio de vuestra historia. Cosa que evidentemente luego algunos querrán olvidar porque el mártir de la revolución, el mártir de la reacción, el mártir de 1936, asesinado en julio de aquel año, antes del golpe del 18 de julio, dijo en 1925 que el concierto económico era un derecho histórico del pueblo vasco y que no era en nada ningún tipo de privilegio. Por tanto, en este momento, en ese ámbito de la Primera Guerra Mundial, en 1914-1919, se produce la cristalización orgánica, ya se va produciendo en la apertura de los burubachas de todos los territorios del sur, de cada vez más machoquis, en el establecimiento institucional y de irradiar desde el ámbito de Vizcaya al resto de los territorios a través de la Diputación de Vizcaya, de esas capacitaciones nacionales de pensamiento con el conjunto de la sociedad
esté o no esté dentro del marco de competencia, pero siempre con la idea de avanzar en la construcción nacional desde aquellos lugares donde se tiene posibilidad de hacerlo. Y se da esa dualidad en 1917-18 que se da desde el elemento Diputación de Vizcaya y también desde el ámbito de Madrid, cosa que evidentemente se podría estudiar qué propuestas llevaron ese grupo vasco en 1918 a las Cortes Generales y cómo operaron en aquellas dificultades de un sistema que, si bien se tenía por democrático porque había urnas, evidentemente no era igual de democrático que lo que podríamos hablar de tiempos después, posteriormente. Porque evidentemente había la evolución respecto del sufragio censitario hacia el universal, primero masculino, luego en la época de la Segunda República será femenino, esas reivindicaciones que evidentemente se tienen que hacer previamente a que se logre la consecución de estos objetivos y que evidentemente genera espacios para la confrontación política y para la lucha, en donde el Partido Nacionalista Vasco, el Movimiento Nacional Vasco, tuvo presencia en ese momento histórico. Y que evidentemente es el paso previo que cómo habría evolucionado el asunto de no haber mediado esa dictadura de Primo de Rivera, en donde unos días antes se habría producido el acuerdo Galeuscat, entre movimiento gallego, catalán y vasco, para tratar de aunar en el ámbito del Estado español defensa de las propias territorialidades conjuntamente, pues evidentemente es difícil de ver, pero tenemos la historia que tenemos y es evidente que en ese momento se envió la idea de salir de la dictadura de Primo de Rivera unificados y por eso se produce el encuentro de las familias nacionalistas vascas en 1930, en noviembre, cuando se produce el hecho de la cristalización de la salida de la dictadura con la fuerza que produce el Partido Nacionalista Vasco en ese momento. Pero bueno, ciertamente esto ya excede el hecho de la época de finales de la segunda década del siglo XX y ahí tenemos una historia real de reivindicación nacional a través de la progresiva incorporación y amplitud de miras de un movimiento que va creciendo como es el del nacionalismo vasco. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.